Buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Ah, queremos- Vamos a dar inicio a este webinar que estamos organizando desde Video Latinoamérica. Acá vamos a Adrián Museli les habla, Managing Director de Video US en el área de Forensic Services. Estoy junto con mis colegas Carlos Rosen de Video Argentina, Luis Sánchez de Video Colombia y Alexander Sedano de Video Perú, Alex para los amigos, de Video Perú. Eh, Agradecerles a todos por dedicarnos un rato de su tiempo. Sabemos que es valioso en estos días para poder interiorizarnos y conversar respecto de esta nueva guía, de este nuevo documento que ha surgido a partir de la ISO 37008 y cuáles son sus implicancias y qué es lo que nos viene a aportar a los que estamos en el mundo del compliance, de las investigaciones, los que peleamos y luchamos para que poco a poco haya menos actos de corrupción y de fraude dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Algunos aspectos domésticos y de logística, en caso que tengan algún comentario, pueden utilizar el chat de una consulta o pregunta que quieran que respondamos o que quieran compartir en lo que es PR, en el símbolo de PR o QA según el idioma que tengan en su Teams. Pueden hacer la pregunta ahí y vamos a responderles en función con el correo de la presentación o al final de la presentación que estamos haciendo. Así que creo que podemos iniciar. De nuevo, muchas gracias. Y un poco la introducción que me gustaría hacer respecto de esta norma, la verdad que con los años que uno tiene trabajando en este mundo, creo que acá tenemos una guía que es de bastante utilidad para muchos que quizás por ahí no tienen un protocolo de investigaciones dentro de su organización. Y la verdad que es un documento que está en línea con todas las actualizaciones, las nuevas guías que están emitiendo distintos reguladores en todo el mundo, tanto el Departamento de Justicia como los Estados Unidos, como con su nueva guía de revisión de los programas de compliance, con otras legislaciones que existen en la región. Para prevenir el fraude y los actos de corrupción, distintos delitos que se están incorporando, cómo se investigan esos delitos, y obviamente organismos que son más, no son fiscalizadores ni mucho menos, sino que son más, como el caso de ISO, que es el que nos da esta guía y que es de mucha utilidad y referencia para poder realizar investigaciones. Em, desde mi punto de vista, creemos que la ISO 37008 nos proporciona una guía ordenada a las organizaciones para poder implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de las investigaciones internas. Todas estas colaboraciones o guías que se incluyen y que van a profundizar mis colegas Carlos, Luis y Alex en más detalle. Creo que son de mucha utilidad para entender y para poder plasmar un poco lo que todos sabemos y tratar de estandarizar en algún punto cuáles son las condiciones mínimas o los elementos mínimos que se deben seguir para iniciar desde el principio de una investigación hasta el cierre de una investigación. Ok, ¿por qué? Porque obviamente cada investigación, como todos sabemos, tiene su particularidad, cada una es especial, pero sí hay ciertas cuestiones que son bastante comunes en casi todas. Y creo que está
bastante, es de mucha utilidad y agrega valor a quienes muchas veces no tienen, desconocen cómo iniciar una investigación o qué consideraciones tener al momento de iniciar o recibir un reporte de una irregularidad a través de los mecanismos que tengan las organizaciones, cuando alguien viene y les plantea, o cuando salen en los diarios nuestra organización por una cuestión, por un acto de corrupción. Esas son las consideraciones que quizás aporta valor esta norma, esta ISO. Paréntesis, esta norma no es certificable como otras que ha emitido el ISO, pero sí creemos de nuevo que es algo que nos ayuda a que tanto las organizaciones públicas como privadas y de tamaño mediano, pequeño, grande, y en cualquier jurisdicción pueda tener un protocolo o por lo menos un mapa de cómo realizar una investigación. A grandes rasgos, la norma, lo que está planteando, la 37.008, lo que nos guía es en cuáles son las consideraciones preliminares que tenemos que tener para una investigación, que eso ya es bastante estándar. Los que hacemos investigaciones regularmente, que es nuestro día a día, realmente se acopla o se asimila mucho a lo que hacemos regularmente en nuestros procesos. Eh, por eso decía, todas las consideraciones preliminares que debemos tener, en cuáles son en los equipos de investigación, en los expertos o las especialidades o profesiones que debemos incorporar en nuestras investigaciones para poder realizar una investigación o pensar en el equipo de investigación que va a estar participando, que va a estar llevando a cabo la investigación, planificar una investigación. La planificación involucra no solo aspectos económicos, sino también hitos en términos de lo que nosotros hacemos para informar a la compañía, para informar a los empleados, cómo van a ser las distintas etapas de esa investigación, qué procedimientos se realizarán primero, qué procedimientos se realizarán en una segunda etapa, cómo vamos a abordar, cómo tener presente cómo abordar las distintas jurisdicciones de acuerdo a las leyes locales en donde se está haciendo la investigación, cómo se obtiene esa evidencia, es decir, que en las formas legales para que después esa evidencia no se torne ilegal o no pueda ser sometida en el proceso legal si es que existe un proceso legal, cómo se analiza esa evidencia, qué tipo de procedimientos de investigación vamos a realizar, entrevistas, evaluación de documentación de respaldo, toda la parte de análisis de datos, y obviamente después cuál es el cierre de esta investigación en términos del reporte y la comunicación interna en la empresa. Un poco eso a grandes rasgos, y tanto Carlos como el resto de los colegas va a estar entrando un poquito más en detalle. ¿Ok? Y otro punto importante, como todas estas normativas que yo les mencionaba, o estos guías, adecuaciones que se están haciendo en los distintos organismos, los distintos fiscalizadores, siempre hablamos de un programa de compliance y de prevención de fraude, como con 3 columnas, que es la de prevención, las herramientas o elementos, controles preventivos, controles para detectar irregularidades o fraudes, y también cómo investigar, cómo actuar cuando se produce estas situaciones. Ya vemos que con algunas ISO, la 37.000, la 37.002, la 37.001, están en distintos aspectos, en distintos, llamémosle, casilleros de este programa, en este caso la investigación el sistema de gestión de investigaciones internas está en este pilar de actuación de cómo responder ante situaciones irregulares. ¿Ok? ¿Cuáles son las implicancias que todos sabemos que tiene un fraude? Es decir, todos los aspectos de los gastos elevados, por eso son las implicancias o las consideraciones iniciales y la planificación, y todos estos aspectos que vamos a ver a lo largo de esta conversación hacen que evitemos y no caigamos en este tipo de en este tipo de errores o en las situaciones que puede implicar un fraude.
gastos elevados de investigación, litigios y consecuencias, porque obviamente toda investigación tiene que estar en forma oportuna, acorde a las legislaciones locales para que, para que se pueda hacer el self-disclosure de una situación irregular, para poder tener los atenuantes que permiten algunas de las legislaciones en la región. Cómo reacciona el mercado de acuerdo a estos fraudes, la reputación que tiene la compañía cuando suceden situaciones de fraude, y también cómo reacciona, cómo aborda, qué diligencia tiene la organización para abordar estas situaciones de fraude o de irregularidades, o todas las situaciones que merecen o no merecen una investigación full, una investigación completa, cómo evaluar si una denuncia o una investigación tiene sustento como para continuarla a lo largo de todo el proceso. La desconfianza que generan los inversores, la pérdida de confianza de la gente que no está, que está en la compañía, la pérdida de valor que le da la compañía en términos de credibilidad, las alertas o las las autoridades identifican o pueden tomar el caso por sus propios medios. Obviamente, con respecto a la reputación, la aparición en los medios de nuestra organización y toda la pérdida de confianza y la pérdida de valor de la organización, perdón, hace que perdamos gente, sea una compañía inestable, perdamos talento, perdón, y eso es una situación clave son situaciones claves que hacen por qué tenemos que investigar y por qué tenemos que tener un protocolo de investigación, una herramienta clave de cómo investigar las situaciones que se dan en la organización. Y para esto, no solamente del fraude, sino de toda una serie de cuestiones que se suceden que van en contra de las políticas y de la cultura de la organización. La consecuencia, obviamente, de no investigar y por qué la importancia de tener este protocolo es que no tenemos la capacidad de poder investigar internamente. El no tener este paso a paso de cómo realizar una investigación, cuáles son los aspectos claves en cada momento de la investigación, hace que podamos tener una debilidad del sistema de gestión de compliance, de gestión del sistema de gestión de denuncias que no haya en la organización, y cómo abordar cada uno de los aspectos de las denuncias, o perdón, de la investigación, y cómo nosotros tomamos en cuenta estas situaciones que se tienen en la organización, estos potenciales fraudes o fraudes realmente identificados que requieren todo un soporte documental para poder tener la evidencia y poder presentarlo ante las autoridades competentes o ante un potencial requerimiento de la justicia. ¿Ok? Por eso, desde nuestro lado, creo que hay una gran familiaridad entre lo que se ha plasmado en este documento de la 37008 versus lo que generalmente hacemos en un proceso de investigación con los especialistas, tanto de las distintas disciplinas, contadores, abogados, criminalistas, tecnológicos, para lo que es la parte de evidencia digital, análisis de datos, para la parte de los investigadores o los ex colegas de las fuerzas policiales o públicas, ex investigadores que estaban en el gobierno. Creo que toda esa gente de la compañía que conoce los procedimientos, de dónde obtener la información, creo que esas son partes claves en este proceso de la investigación. Y así le paso la palabra a Carlos, que nos va a hablar un poco de la perspectiva de la norma en particular, y sobre qué principios se basa esta guía que nos plantea la ISO 37008. Carlos. Bueno, muchas gracias, Adriano. Excelente intro que me da pie para seguir un poco con esta presentación. Yo voy a bajar un poco, pero no a nivel de detalle como mis dos colegas que siguen, pero me parece importante que veamos algunas cuestiones para empezar a comprender mejor esta norma que estoy seguro que ha generado muchísimo interés. No es casualidad que tengamos, no sé, casi 240 personas presentes y siguen entrando. Y con muy poco tiempo de convocatoria nos alegramos mucho
de estar hablando de temas de tanto interés, ¿no? Una pregunta que me acaba de entrar en WhatsApp de alguien que está también escuchando, pero como tengo confianza, no la hizo en el chat y me la preguntó, pero yo la voy a expresar, es si vale la pena implementar este tipo de prácticas normadas por ISO, siendo tan nuevas. Y la respuesta que doy directamente por este medio, no por el WhatsApp, es que estamos frente a una norma que tiene el consenso de más de 100 expertos de 35 países. ¿Sí? No existe algo parecido en materia de investigaciones, ¿no? Hay muchos protocolos, instrucciones, buenas prácticas, recomendaciones, pero esta que podemos llamarle especificación técnica, voy a pasar, es una norma súper completa, como dijo Adriano, que podemos hablar de protocolo. ¿Qué es un protocolo a diferencia de una norma? ¿Vieron cuando se decide lanzar un cohete? Que uno no puede olvidar ningún detalle porque eso podría implicar, no sé, la explosión de la nave, ¿no? Podría traer graves problemas. En las investigaciones pasa algo parecido. Si no tenemos en cuenta no 3, 4, 5, 10 cosas, a veces son decenas de detalles y microdetalles, y uno solo de ellos puede dañar la investigación, incluso en forma irreversible. ¿Sí? Podemos tener graves problemas con la justicia. Bueno, Adriano recién comentó cuáles son las consecuencias negativas de una investigación poco profesional. Si es que algo le agrega esta norma a las buenas prácticas, no es precisamente decir algo mágico o inédito o prácticas que nadie conoce, sino que estén todas juntas en un compendio de manera tal de que no nos vamos a olvidar de nada si la implementamos. Y no se olviden que muchas veces, con la rotación de las personas que pueden investigar dentro de una organización o las que se contratan fuera de la misma, es muy común contratar investigaciones. De hecho, la mayoría de investigaciones que ocurren a nivel mundial es a través de personal externo, ¿sí? A través de gente contratada experta. A veces son equipos mixtos, pero es muy común que si interviene gente poco profesional, estos detalles puedan estar olvidados y omitidos o mal tomados en cuenta. Entonces, vamos a empezar a introducirnos en esta norma que, como dijo Adriano, no es certificable, y además otro elemento interesante, no guarda esto que las normas ISO tienen, que es una estructura de alto nivel, donde el capítulo 4 es muy parecido para todas, el capítulo 5 también, el 7, en el 8 cambia porque es la operación del sistema de gestión, pero esta norma no es un sistema de gestión, y esto es importante decirlo, ¿sí? Es una especificación técnica, es un conjunto de buenas prácticas, digamos, de clase mundial, de nivel internacional, ¿sí? Pero no es un sistema de gestión como lo es, por ejemplo, ISO 37002, Sistema de Gestión de Denuncia de Irregularidades, ¿sí? Que es un conjunto de pasos lógicos que persigue un objetivo en común. Eso es un sistema de gestión, interrelacionados, ¿sí? Bien, la norma, entonces, si pudiéramos representar un poco en qué consiste, al recibir un reporte de alguna irregularidad, algún fraude, alguna falta de ética, daño o mal comportamiento respecto de las normas implementadas, políticas, códigos, la norma que está acá en el medio, como dijimos, es la que nos da esta cantidad de elementos, pasos, buenas prácticas, temas que no podemos descuidar, que tenemos que tener total cuidado y observancia para poder realizar una investigación, digamos, profesional, ¿sí? La norma es exhaustiva porque no omite nada importante de lo que haya que tener en cuenta una investigación, ¿sí? Pero también es general. ¿En qué sentido? Que si quisiéramos abordar, por ejemplo, no sé, partes interesadas de una investigación, la norma nos da algunos tips muy interesantes, pero podemos escribir un libro, podemos hablar 2 clases de 4 horas de partes interesadas, ¿sí? O de estructura del equipo que investiga. Para poner ejemplos nada más. Entonces decimos que es exhaustiva porque toca todos los temas, pero siempre el experto le tiene que dar una bajada práctica a cada tema. Aquí lo que tenemos es el conjunto de normas que componen la familia ISO de compliance.
Hay otra parte interesante que son las normas de compliance más relacionadas con la seguridad informática, la seguridad de la información, la ciberseguridad, la protección de datos. Bueno, toda la parte de 27.000 la dejamos de lado, ¿sí? Pero la nombramos también porque está relacionada. Pero aquí tenemos una ISO 31000 que tiene que ver, perdón, con un sistema de gestión de riesgos, ¿sí? La ISO 37301, que está contenida porque dentro de un sistema de gestión de riesgos existen los riesgos de compliance, entonces el sistema de gestión de compliance en un sentido muy amplio, ¿sí? Está siendo muy implementada a nivel mundial, todavía existen pocos certificados, pero ya se empiezan a ver. Una norma que ya decimos que es exitosa porque tiene varios años y miles de implementaciones. En el caso de la región, Perú lidera el ranking por condiciones particulares de cómo se ha dado, ¿no? Cómo se han dado las discusiones en la justicia, en los organismos de contralor, pero bueno, muchos organismos públicos en Perú, en Ecuador, en México ya están implementando, y en general en todos los países existen implementaciones. De 37001, que es Sistema de Gestión Antisoborno. ¿Mm? Y luego tenemos, ya más granularmente, más en detalle, normas que van a puntos específicos muy importantes, como lo son la ISO 37002, que es Sistema de Gestión de Denuncia y Irregularidades, y la ISO 37008, que es la que nos convoca hoy, Sistema de Gestión, Sistema de Investigaciones Internas, no quiero decir de gestión. ¿Y hacia dónde va el mundo ISO? ¿No? Más allá de que ahora vamos a meter la lupa en la 37008, pero ¿hacia dónde va? Bueno, yo conozco muchos colegas que están trabajando en estos comités, donde hay, bueno, varias decenas de países en cada uno, y las normas que están en discusión en este momento, esto es una primicia, no creo que lo hayan leído en ningún lado, hasta puede que alguien se enoje conmigo si me escucha de los que están trabajando, porque es como que son muy celosos del trabajo muy preliminar antes de su lanzamiento a discusión pública. Entonces, las normas que se están trabajando, si a alguien le llama la atención estos números, ¿no? ¿Qué hay entre 37001 y 37008? Bueno, la 37002 y la 37003, bueno, es Sistema de Gestión para el Control de Fraude. ¿Cuándo va a estar esta norma? Se estima que en el 2025, ya se ha empezado a escribir. 37004, ¿sí? Que tampoco la deben haber escuchado. Guía para la gestión del riesgo de corrupción. ¿Sí? Guía para la gestión del riesgo de corrupción. No estamos hablando de la 37001, que es sistema de gestión, bueno, antisoborno, acá el riesgo de corrupción en un sentido más amplio, ¿sí? Y aparte, bueno, es una guía, como bien dice Adrián. ISO 37005, perdón, ISO 37005, que son directrices para la gestión de la cultura de compliance. Tema muy relevante. No se olviden que a partir de la 37301 ya se habla de behavioral compliance o compliance comportamental o comportamiento ético y ya se mete en la psicología de las personas, cosa que es muy raro en sistemas de gestión. Siempre van desde la parte dura hacia afuera. Bueno, ahora se meten en la psicología, en la cabeza de las personas. Hay una guía, unas directrices que se están trabajando ahora para gestionar la cultura del comportamiento en las organizaciones, ISO 37005. Va a estar recién en 2026, según lo que me dicen los expertos. Otras normas en desarrollo, para resumir y seguir adelante, ISO 37006, directrices para la gestión de terceras partes. Por ejemplo, entre otras cosas, debida diligencia. ISO 37007, relativa a regalos y hospitalidad, a gratuidades. ISO 37009, directrices para la gestión de conflictos de interés. Estamos completando un mapa de compliance normativo, digamos, espectacular. Está bueno que vayamos viendo cómo las normas nos van a ir ayudando a tener compliance cada vez más robusto a nivel mundial y van ganando terreno estas normas. Algo que también queremos destacar es, digamos, el maritaje que hay o la comunión que hay entre estas dos normas. Estamos viendo la 37008, pero tiene un antecedente práctico, ¿sí? Empírico, que es recibimos reportes y los recibimos gestionándolos. La norma 37002, yo tengo un libro escrito,
que es gratuito, lo pueden bajar, fácil de encontrar, que habla de la gestión de denuncia de irregularidades. Hay una norma, la 37.002, inmediatamente está muy bien encadenada, muy inteligentemente encadenada con lo que le sigue, que es la decisión respecto de investigar o no, y en el caso de investigar, cómo se prosigue con esto hasta lo que venga, que es la mejora continua y un futuro libre de debilidades de control en esa materia, ¿no? Tratando de cerrar puertas y ventanas que han permitido que la organización tenga problemas. Hasta eso llega la 37.008, como lo comentaba Adriano también a nivel general. Bien, ¿qué tenemos acá? Y les pido, sepan disculpar que es difícil de leer, por eso no hagan ni el esfuerzo, yo les voy a explicar rápidamente. Es la vista aérea de la norma. Si les gusta o no les gusta el dibujo, es el de la norma, ¿sí? Así lo expone la norma, y vamos a explicarlo de manera tal de que cuando cada uno de ustedes se haga de este estándar, pueda entenderlo de manera mucho más sencilla. Vamos de afuera hacia adentro, con toda esta parte gris, que son globitos que arranca una vez que se decide que un hecho va a ser investigado, se debe formar un equipo. No se puede decir, tengo un equipo de investigación para todo. Cada investigación lleva experiencias, lleva expertise particular y hay que volver a chequear si el equipo que tengo disponible de gente interna o externos contratados tiene las aptitudes necesarias, los conocimientos para realizar tal investigación en particular. Luego se hace un análisis preliminar, no voy a entrar en detalle porque mis colegas lo van a mencionar en un momento, se hace un análisis particular de los reportes que se reciben, sean por un canal de denuncias, por una línea ética, por una conversación o por un hallazgo de auditoría o lo que fuera, ¿sí? Se debe efectuar un análisis preliminar por parte de un equipo designado que pueda tener forma de un comité de ética o lo que fuere, o el equipo que fuere, para definir si esto pasa al terreno investigativo. En ese caso, se determinará el alcance, un alcance que va a estar dado en lo temporal, por ejemplo, qué periodo comprende, qué locaciones o ubicaciones físicas, qué tipo de operaciones, qué grupo de personas internas y o externos. Siempre el alcance decimos que es flexible, porque a medida que vamos descubriendo o identificando hallazgos producto de la investigación, muchas veces, digamos la mayoría de veces, el alcance puede variar. Luego se hace una planificación de la investigación para ese alcance. La planificación va a tener que tener una aprobación de una instancia superior para poder determinar la validez de esos hechos reportados o denunciados. Y entonces, ¿qué va a hacer el equipo de investigación? Va a tener que probar hechos a través de la recolección de evidencias, ¿sí? Hecho no evidenciado y seguramente va a ser muy difícil de probar, incluso cuando tengamos la certeza de que algo ocurrió. Hay un ejemplo muy conocido en Brasil, que en la justicia. En Brasil se dice algo así, perdonen mi pronunciación del portugués, pero es a marca da batom na cueca, que es la marca del rouge en el calzoncillo, en los calzones del hombre, ¿no? Del rouge, lápiz labial. Cuando la mujer ve que el hombre vino con besos en su ropa interior, es más que probable que lo quiera echar de la casa, ¿sí? Ahora, si eso lo lleva a la justicia, y hay un caso conocido en Brasil también de un divorcio que no procedió con esa prueba, el juez necesita elementos adicionales, ¿sí? Entonces no es lo mismo un indicio que una evidencia. Y la norma da mucha claridad de cómo obtener y tratar las evidencias. Una de las cosas que dice es que los investigadores tienen que tener el conocimiento legal del lugar donde están investigando. Recuerden que el tratamiento de un montón de aspectos en cada investigación es diferente en cada país, ¿sí? O puede variar de país en país. Por ejemplo, en una misma investigación, poner una cámara me ha tocado participar de una, donde un hombre entra al baño de mujeres, ¿sí? Periódicamente, entonces se le ha puesto una cámara, en un lugar eso ha resultado, una investigación parecida, válido, y en otro lugar
dañó la investigación hasta tal punto de que esta persona no tuvo ninguna consecuencia, con algunas cosas malas que hacía cuando se metía en ese baño, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la forma en que uno recolecta evidencia, con la forma que la custodia, con la confidencialidad. La confidencialidad es un tema que muy core de esta norma, ¿eh? Van a ver que está mencionado en un montón de lugares. Luego se siguen con entrevistas. Justo estoy escribiendo un libro de cómo entrevistar para la gestión del fraude. Pronto va a estar en forma gratuita también. Y luego las entrevistas que se menciona como una herramienta fundamental, ¿sí? Que muchos dicen también, ojo, cuidado con las entrevistas, porque es una herramienta muy sensible también, ¿sí? Que lleva muchos cuidados en particular. Una vez que se tiene la opinión, se tiene un informe respecto de lo que sucedió, se debe realizar, bueno, valga la redundancia, un reporte de todo lo sucedido. Se finaliza el proceso, que suele terminar no solamente con un reporte, sino en el mejor de los casos, haber llegado a un resultado determinando participantes, hechos confirmados, etcétera, bueno, las sanciones correspondientes y las medidas de remediación para dejar esos controles en mejores condiciones y que no se vuelvan a producir los hechos. Por eso acá terminamos con el reporte. En el medio hay algunos detalles como el soporte que debe dar la dirección, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en un momento con mis colegas. Seguridad y medidas de protección de personas, de documentación, de evidencias, etcétera, inclusive las no represalias y la salvaguarda de la información de las personas, y políticas y procedimientos para que las investigaciones no sean el producto de una improvisación, que eso no suele salir bien, como dijo Adriano en un principio. Y aquí tenemos alrededor de este pentágono algunos principios que yo comenté, ¿no? Estos principios son el de independencia, donde las personas investigan sobre todo, no tienen que estar influenciadas ni controladas por ningún elemento ni persona, tienen que tener total objetividad. La confidencialidad, que es, como dijimos, un aspecto ultra importante, siempre que se pueda se tiene que mantener. Eh, la objetividad e imparcialidad que tiene que estar dada, que tienen que existir en las investigaciones, que tienen que ver con el no tener conflictos de intereses, ¿sí? Para poder investigar. Por ejemplo, yo no podría estar investigando a mi hermano, porque seguramente no tenga la objetividad necesaria. Eh, la legalidad y la corrección, ¿sí? En inglés creo que lo que dice la norma es legal and lawful, ¿no? Que es como legal y correcto y con el apego a todo lo necesario para que termine siendo legal. Y la competencia y profesionalidad de todas las partes intervinientes, sobre todo los investigadores, ¿no? Entonces, estos principios están cortando transversalmente a cada cosa que vamos haciendo, ¿sí? Lo último que tiene este gráfico menciona 3 elementos. En el medio, las interacciones que tienen que existir entre todas las partes interesadas, pidiendo información, informando, son partes que pueden tener entrevistándolas, ¿sí? Así funcionan las investigaciones. Después vamos a ver más detalles. Luego, potenciales medios de remediación y mejoras para que el mal producto de lo que pasó no vuelva a impactar en la organización. ¿Sí? Entonces, arreglar esos controles. Y medidas disciplinarias. No se puede concebir el cierre de una investigación con responsables de las cosas que han ocurrido sin que estas personas tengan la medida proporcional disciplinaria que corresponda. Para ir terminando con mi parte, voy a decir que es muy, muy importante tener definido el gobierno de la investigación. Esto es, definir las líneas de autoridad, de responsabilidad, de reporte y las reuniones que van ocurriendo y su periodicidad. Por ejemplo, cuando se asigna la investigación, quién recibe el caso, quién lo asigna, no se puede improvisar, tiene que estar muy claro antes. Por eso la definición del gobierno de investigación es algo previo a cada investigación en sí misma. La aprobación de los cambios en el equipo de investigación porque lo que se va hallando requiere ajustes.
la definición del alcance, que ahora lo vamos a ver con más detalle en las próximas exposiciones, los cambios en ese alcance, cómo se aprueban, lo mismo con el plan, cómo se aprueba el plan y los cambios en el plan. También la presentación de los reportes de avance, esos reportes generan toma de decisiones, ¿sí? No se olviden que las investigaciones guardan una relación costo-beneficio, muchas veces se decide ir adelante, otras veces se decide parar, porque no hay una relación costo-beneficio, y es muy importante saber que muchas veces una investigación parece muy costosa y suele ser mucho más costosa la mala investigación o esa investigación que se queda en el camino, ¿sí? Presentación del reporte final y avances de las remediaciones para que no vuelva a ocurrir el fraude. Bueno, esto es Carlos, todo mi un parte, Adriano. comentario, Sí. Carlos, un comentario ahí para que te explayes un poquitito y que aclares. Es decir, obviamente esta guía para las investigaciones y lo que permite planificar es la flexibilidad, ¿no? Que uno tiene que tener a medida que va avanzando en la investigación, ¿correcto? Bueno, esto que decís es fundamental porque a diferencia de un trabajo de auditoría tradicional, de auditoría interna, auditoría operativa, donde uno puede planear qué va a hacer, incluso darle a un equipo para que ejecute pruebas de efectividad de controles, testeos o procedimientos planeados o acordados, la investigación es totalmente lo contrario por esencia, ¿no? La investigación es flexible desde su concepción, porque a medida que voy investigando, voy tirando de un hilo que va cambiando de colores y que me va diciendo cosas diferentes. Por eso también Vanessa, que nos ayuda mucho en esta presentación, puso como un laberinto en la carátula, ¿no? Una investigación tiene mucho de esto. Sí, uno tiene premisas y inicialmente o hipótesis, que obviamente a medida que va avanzando las va confirmando o descartando. Así que gracias, Carlos. Gracias por la aclaración. Bueno, muchas gracias por toda la atención y le doy paso a Alex Sedano, que es una persona súper experta que maneja toda la parte de forensics en Perú, con quien trabajamos también en equipo muchas veces. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se ve bien, verdad, Carlos? Sí, sí se logra ver Excelente, bien. Sí, Alex. perfecto. Excelente. Está bien, muchas gracias. Como bien comentó Carlos, a partir de este momento ya viene un poco en entrar en detalle en ciertos aspectos del proceso como tal de investigación. ¿Y a qué nos referimos en esto? Básicamente, como se mencionó, el capítulo 8 es el que tiene las recomendaciones a aplicar en los procesos de investigación. Yo voy a iniciar con los primeros 4 grupos, por así decirlo, de recomendaciones y bueno, y luego Luis va a continuar con los 4 restantes. El primer gran, digamos, grupo de actividades a tener en cuenta en cuanto a sus recomendaciones están ligadas justamente al equipo de investigación. Y como bien dice aquí, se habla del nombramiento del equipo. Y la pregunta es, ¿y quién nombra el equipo? Generalmente existen los órganos de gobierno de cada empresa en las cuales van a nombrar a este equipo. Ahora, la norma misma en su esencia explica tener o recomienda tener en consideración diversos aspectos, ¿no? Eh, como por ejemplo tener una persona de un perfil de conocimiento de las áreas o de la operación, justamente para que tenga los elementos propicios para hacer el proceso como tal investigativo. También muchas veces recomienda tener un perfil jurídico, de gestión humana por los tratamientos que hay que darle a aspectos, sea propios normativos, legales del área o el país o países que compromete esto y también un poco el tratamiento posible de algunas sanciones, conocimientos internos de procesos, tanto de funciones, de organización. Entonces, estos perfiles también son importantes como parte del equipo. Tener siempre un representante también de la administración que de cierta manera nos permita o nos pueda aclarar aspectos un poco de la parte operativa como tal también una persona, en el término, en inglés se usa mucho la persona de seguridad, pero en realidad es un perfil más que
esté a disposición para interactuar con partes externas, sea para entrevistar a un tercero, sea como para recabar información de entes externos a la empresa. Entonces, un perfil muy orientado a interactuar hacia afuera, ¿no? Y también los asesores y consultores que se puedan requerir para completar el equipo según el expertise que éste requiera. Muchas veces, si no tenemos, por ejemplo, un perfil jurídico amplio, con conocimiento en varias legislaciones, porque de repente la esencia de la denuncia tiene un alcance más amplio al país que uno reside, de repente hay que contar con especialistas, hay que contar con peritos en temas de repente de contables, de repente con peritos en temas de evaluaciones de algún aspecto civil, informático y así. Siempre los aspectos, los expertos colaboran bastante como parte del equipo. Y es una reflexión muy importante y yo lo he puesto como que en cursiva para que también entiendan que esto lo van a encontrar en la parte de las guías como tal, un poco en las sugerencias que tiene la norma para el equipo investigativo. Otro aspecto importante que también recomiendan al momento de definir equipos de investigación es tener lo que también comentaba y decía Carlos, los posibles conflictos de intereses. Necesitamos que justamente estos perfiles, estas personas que formen parte del equipo no presenten ningún tipo de conflicto como tal, que pueda superponer de repente el interés personal sobre el interés en realidad de la investigación. Así que siempre tener en cuenta ello. Y también, como decíamos, la asignación cuando corresponda de estos investigadores externos según la especialidad que necesitamos cubrir. Y ya que una reflexión importante es que de repente, como bien decía, no tenemos todos los perfiles dentro de la empresa y debemos recurrir a un perfil que no tenemos o a un perfil que tenga mayor expertise o mayor, mayor experiencia en los tipos de casos que hablamos. Y otro tema también importante, bueno, acá se ve un poco cómo se grafica un poco la organización o el equipo desde una persona principal como tal, de repente ciertas personas de soporte, como le decía, de repente la persona de recursos humanos, la persona legal, alguien de operaciones, ¿no? Por ahí una persona que esté más en la cara externa, ¿no? Y los externos a un lado, de repente con cierto soporte al equipo conformado. También importante definir la línea de reporte interna entre el equipo. ¿A qué nos referimos? Que como equipo debemos estar bien sincronizados justamente para que el principal sea la persona que pueda comunicar esto a partes interesadas, ¿no? Como que hay una línea interna y luego hay una línea externa de reporte. Esta línea de reporte debe siempre, en lo que se recomienda, brindar justamente actualización periódica del avance de la investigación, ¿no? Debe evaluar siempre la naturaleza, el origen, la fuente de todo tipo de declaraciones, argumentos, como tal, pruebas que se puedan tener, justamente cumple esa línea de reporte. También debe monitorear la gravedad o seriedad no solamente de lo que se denuncia, sino también cómo va impactando esto para la empresa, en perjuicio económico, en impacto inicial de repente reputacional y luego con impacto económico. Digamos, es importante definir estas líneas digamos, de evaluación y como ya les decía, la activación de comunicación a partes interesadas. Las partes interesadas, como bien decía también Carlos, puede ser muy amplio hablar de ello, pero siempre teniendo en cuenta de repente informar a la parte legal interna, si el problema se va agravando conforme vamos ampliando, informar de repente a la alta gerencia por si hay un asunto que pone en riesgo a la compañía, su reputación, y cuando se requiera también de repente recurrir a las autoridades cuando vemos que es un asunto de obligación a hacerlo como tal. Eso, digamos, en la parte de equipos de investigación. Un segundo aspecto importante, digamos, a tomar en consideración es la evaluación preliminar. Y como bien acá se comentaba, uno recibe inicialmente posiblemente estas denuncias o estos hechos, sea por fuentes internas o los canales de denuncias,
o también, digamos, por medios externos, sea porque sale una noticia, sea porque sale algún hecho en particular que comenzamos justamente a tomar nota de algún asunto en particular. Entonces, siempre lo que es recomendable antes de iniciar cualquier proceso de investigación como tal es justamente evaluar o hacer una evaluación previa por parte del equipo, una evaluación preliminar en los aspectos de repente, si hablamos en los aspectos de investigaciones en el ámbito, por así decirlo, público o de gobierno, es de repente más conocido estos expedientes de investigaciones preliminares. Bueno, muy similar a ello es tener ello, ¿no? Ya que un poco la gráfica busca definir ello, ¿no? Es decir, primero definimos el equipo y el equipo es el encargado de hacer este tipo de evaluación como tal. Ahora, eh, justo ayer en una reunión me preguntaban cuánto tiempo podríamos demorarnos en esta investigación preliminar. Realmente, si me piden opinión y siguiendo otras recomendaciones de otras ISOs respecto a denuncias, ¿no? Los tiempos en realidad lo define la compañía, pero sí, deberíamos ser lo más eficiente posible justamente para tener un perfilamiento adecuado de la denuncia que haya recibido. 15 días, 30 días, va a depender mucho de cómo tengamos nosotros cierto acceso a determinada información, sea interna o externa. Vamos acá a las recomendaciones que da cómo poder hacer una investigación interna. Siempre nos indican, por ejemplo, o se recomienda buscar información que ya se ha hecho pública. Es decir, tratar de buscar la mayor información posible. Luego también siempre identificar los principales actores que son denunciados, que son indicados en la denuncia o están alrededor un poco de las áreas involucradas, justamente para posiblemente se perfilen como personas que puedan ser investigadas más adelante. Entender bastante la estructura empresarial, ¿no? Las leyes, los reglamentos, los procedimientos, y acá siempre hablamos de repente tomar en consideración organigramas, tomar en consideración procedimientos internos, políticas, MOF y todo lo demás. No estamos todavía investigando, estamos preliminarmente teniendo un alcance general del hecho que se ha denunciado y también una vez teniendo cierta información y también ir proyectándonos para proponer a la mesa de decisión justamente si vamos a requerir soporte externo. El equipo de investigación debe justamente determinar, como bien decía, la gravedad y credibilidad de lo que se está denunciando, de lo que se está de alguna manera queriendo investigar, y yendo bastante en lo específico que pueden ser los hechos que se manifiestan, y también la claridad de lo que se argumenta o se evidencia. Ahora, un asunto importante que también nosotros recomendamos y tenemos en coordinación cuando administramos denuncias es que los perfiles de los denunciantes son variados. Tenemos de repente personas que son muy claras porque conocen un poco o están más preparados para hacer una denuncia y personas que de repente no saben bien qué compartir y son justamente personas a las cuales debemos contactar posteriormente para complementar lo que inicialmente posiblemente sean ciertos aspectos que pueden conformar parte de gran denuncia. Y eso justamente da pie a esta otra recomendación, ¿no? Que es considerar la posibilidad de ponerse en contacto con el denunciante. Y acá hay que tener los mecanismos apropiados. Los canales deben funcionar de la manera más idónea para lograr este contacto, sea a través de comunicaciones vía enlaces web o formularios web, como los tienen algunos canales de denuncia, como los tienen los nuestros, de repente manejar algunos enlaces para entrevistas anónimas también, pero hay que tener digamos, expertise para tener este tipo de contactos, sobre todo cuando la persona solicita y requiere el anonimato como tal, ¿no? Tener justamente esos cuidados que corresponden. También recomienda que los resultados de esta evaluación preliminar deba documentarse, ¿no? No es un gran informe, un gran expediente como vemos en algunos procesos judiciales, por así decirlo, pero sí tener una documentación de todo lo recabado
de todo lo actuado, justamente porque esto luego justifica lo que viene a continuación en mis slides, la planificación como tal del proceso de investigación. Hasta acá estamos preevaluando, luego viene ya a plasmar todo esto en un proceso de planificación como tal. Adriano, ¿quieres comentar algo? ¿No? Sí, Alex, te quería consultar o por ahí que nos aclares un poco, es decir, en términos cuando hacemos investigaciones, que obviamente vienen de los canales de denuncia, que es una fuente de la investigación, es decir, ¿qué pasa cuando la sospecha viene porque hay ciertos patrones que se están alterando en la contabilidad o en otros o viene porque nos enteramos de la noticia? Es decir, ¿qué consideraciones adicionales debemos tener a los efectos de poder obtener información, planificar el equipo? Es decir, no solamente desde el punto de vista del denunciante que tiene esa fuente, sino cuando no tenemos información? ¿Cómo si tenemos un indicio, una sospecha? Sí, ahí va a ser bastante importante, primero, el nivel de acceso que tiene información este equipo de investigación. ¿A qué me refiero? Si tomo un símil, por ejemplo, posiblemente personas más del perfil auditor legal posiblemente tengan acceso irrestricto a muchas cosas dentro de la organización y pueden rápidamente pedir un documento que ya está preparado y se lo pasan inmediatamente, o puede acceder a un sistema y baja la información, o puede consultar un reporte, y eso ayuda bastante, digamos, desde el punto de vista de lo que puede hacer lo interno, ¿no? Desde lo externo va a depender mucho de que tenemos bien identificado cuál es la fuente externa, ¿no? De repente emite el informe alguna entidad, puedo comprar algún servicio externo para recabar determinado tipo de información, pero son esos los elementos. Ahora, hay algunas, y justo también ayer era producto de una reunión, pero hay muchas áreas que tienen otro tipo de estructura, en las cuales más bien el equipo tiene que pedir información a una área, circular algún memorando, algún requerimiento, pasan 1, 2, 3 días, no hay respuestas, y entonces este proceso de investigación preliminar demora bastante, y muchas veces los agentes son muy ansiosos, requieren de repente una respuesta, no sé, a los 5 días, a los 10 días, y muchas veces no entienden que toda la parte interna de estructura de información justamente es la que hace que se demore ello. Entonces, siempre hubo una reflexión que nosotros tenemos y uso bastante en la interna es, mientras más claros seamos, mientras brindemos mayor información o indiquemos dónde se puede conseguir, a quién se puede pedir, dónde se debe acceder, dónde se puede adquirir, dónde se puede comprar, los tiempos se acortan. No, los tiempos se acortan. Si dejamos muy a libertad cómo tener la información, vienen un poco los inconvenientes de cara hacia el denunciante, sobre todo, ¿no? Y también hacia la interna en el equipo. Perfecto, gracias, Alex. Sí. Y un último tema también importante es que, y como siempre suele pasar, es que muchas veces esta acción preliminar puede requerir más investigación, por no decir más acciones, más tiempos como tal. Y también debemos justificar por qué ello, y sobre todo deberíamos comunicar al denunciante que nos vamos a tomar un poquito más de tiempo en dar un alcance inicial, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay justamente complejidades que debe de entender de repente el denunciante, que no son fáciles de acceder. Creo que acá la parte comunicativa es lo más importante. Pasamos luego a otro aspecto importante de recomendaciones dentro de la norma que tiene que ver con el alcance, ¿no? Y no es que la norma nos diga cuál va a ser el alcance como tal, pero sí nos indica bien que el alcance debe estar muy relacionado al objetivo u objetivos de la investigación. ¿Qué queremos lograr? Muchas veces solamente queremos comprender posiblemente la causa que originó el evento, porque ya sabemos cómo se materializó, sabemos que el prejuicio no fue en demasía, no trascendió a un ámbito externo, ¿no? Y quiero entender el qué pasó para que no se repita, porque sí, de alguna manera, por ser el core del negocio, de repente esto va a ser frecuente. Muchas veces quiero evaluar, determinar pérdida financiera, perjuicio económico, y también puede ser parte de mi objetivo ello, porque no sé si solamente son los $100.000 que tomé nota o es mucho más.
Muchas veces quiero determinar responsabilidades dentro de la empresa, ¿no? Porque quiero tomar algún tipo de acción. Muchas veces tengo la necesidad de preparar informes externos y tengo una visión clara de que lo que quiero investigar también me tiene que servir para, de repente, pedir algún recupero por algún seguro por actos de deshonestidad, si hablamos de un punto de vista de poder activar algún tipo de recupero, o de repente reportar a una entidad un hecho que va a cobrar cierta trascendencia. Y también tengo que tener eso bien claro porque en base a eso tengo que rodearme del equipo y el expertise necesario para ello, ¿no? Y determinar, como le decía, sanción, posiblemente faltas justificadas, faltas injustificadas como tal también, pero que necesitan dejar precedente dentro de la empresa. Esto desde el punto de vista de qué tener en consideración para el alcance. Los objetivos es muy importante. Un segundo elemento, lo que llama la norma en términos explícitos, es elementos críticos de determinación. ¿Y cuáles son esos elementos críticos que yo debo tener en cuenta para determinar bien el alcance? Es lo que la norma le llama la sustancia. Y la sustancia se traduce como en lo que se argumenta, en lo que se indica y sobre todo todas las pruebas. Tengo que tener bien en claro ello de manera inicial. O sea, y hay una cosa que son los argumentos y pruebas iniciales y son, digamos, distintos las pruebas que yo voy teniendo o voy logrando obtener y los testimonios que voy logrando complementar. Porque eso, como bien también se decía en las líneas previas, puede variar el alcance, puede variar el plan. Yo parto de lo que inicialmente recibo, de lo que puedo complementar, pero conforme voy investigando, puedo ir ampliando ciertos aspectos. Del tiempo. Siempre acá decimos que el horizonte de tiempo es muy importante. Es distinto tratar un evento que viene ocurriendo actualmente a tratar un evento que ha ocurrido hace 2 años y que hoy cobra sentido. Siempre nos ha pasado que muchas veces cuando ocurre un evento, muchos recuerdan y dicen, ah, entonces ahora sí me explico por qué eso ocurría hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, el tiempo es muy importante, sea porque ocurre ahora, sea porque ocurrió hace no hace mucho, o ocurrió hace muy largo tiempo, y sobre todo los intervalos. Es distinto investigar un hecho que ocurrió en un intervalo de tiempo, 6 meses mientras tuvo una persona, a un hecho que de repente tiene un horizonte de investigación, no sé, de 5 o 6 años, mientras duró, por ejemplo, un periodo, por así decirlo, particular, si hablamos del ámbito del sector público, ¿no? Un periodo de gestión de repente. Como tal, la geografía y el lugar, es distinto hablar si esto ocurrió en la capital, ocurrió en operaciones, muchas veces carentes de ciertos recursos como tal, ocurrió en varios países, este tema es muy importante, y sobre todo los involucrados a quienes se está involucrando esto, si son mandos medios nada más, si son líneas gerenciales, si hay comprometido a alguien más arriba de las líneas gerenciales, de repente a nivel de dirección, si hay externos también. Esos temas son también relevantes y también sugieren que cualquier cambio al alcance sea documentado por elementos que puedan surgir al momento inicial o al momento de la investigación. Y como un último parte, digamos, de mi participación, es hablar de la planificación de la investigación. Y también acá hay recomendaciones muy importantes. Y acá no nos dicen qué tiene que necesariamente comprender un plan, pero sí nos dice que el plan debe ser definido, documentado y sobre todo tener en consideración varios factores para dicho plan. ¿Qué factores debo tener en cuenta para para la planificación de la investigación? Como ya hemos hablado, los antecedentes, la denuncia previa, la noticia previa, el alcance que haya definido mi objetivo y sobre todo el cronograma inicial que yo quiero proyectar para este proceso. También tener en cuenta qué personas finalmente van a ser entrevistadas en base a quienes fueron denunciadas, en base a lo que yo tomé nota que deberían atestiguar, qué tipo de entrevista debería realizar, si es una entrevista cerrada, si es una entrevista abierta, hay que ver bien qué tipo de entrevista planteamos y también sobre todo el calendario, en qué orden deberíamos entrevistar, a quién primero, quién me puede dar más elementos ahora para luego ampliarlos en mi siguiente entrevista.
¿no? O si hago una entrevista inicial y una entrevista luego complementaria con la misma persona porque sé que voy a recabar más información. Es importante ello. También saber qué personas pueden facilitar información. Esas son personas que poseen la información, pueden conseguir información, también tenerlas mapeadas. ¿Qué recursos internos y externos vamos a considerar? ¿Qué expertos vamos a involucrar como parte del plan? Si vamos a suspender o ampliar contratos, eso muchas veces es importante. Muchas veces justo la persona está por cesar, justo estoy por leer la renovación, justo estoy por de repente renovar el contrato a un proveedor y definir bien ello. Muchas veces nos ha pasado en la práctica que nos llaman para investigar y ya cesaron a todas las personas. Y la pregunta es, ¿y a quién vamos a entrevistar? ¿No? Son normalmente sus cosas que suceden. Muchas veces no hay mucho por hacer, simplemente la persona ya no vuelve a laborar porque ya sabe que se dieron cuenta de determinado tipo. Entonces, son estas justamente las opciones que pide tener en cuenta la norma, a quién podemos y debemos revocar accesos, tanto a sistemas como también el acceso a oficinas, quienes ya no pueden ingresar a determinado lugar, a determinada operación. Hay que también tener en cuenta ello. También definir cuáles van a ser las fuentes de pruebas, qué consideraciones vamos a tener para conservar las mismas, y más adelante, digamos, Luis Enrique nos va a ayudar justamente en esos temas para la evidencia y sobre todo cómo se va a revisar o quién la va a revisar. Gestionar el propio riesgo del proceso de investigación, y acá hago un símil a proyectos que tenemos en general. Siempre hay que gestionar el proceso de investigación con la parte de comunicaciones, como el parte de acceso a información, como el parte de repente de alguna pérdida de alguna prueba o pérdida de la integridad de alguna evidencia. Es decir, gestionar y siempre comunicar el proceso como tal de investigación, siempre guardar todos los registros como tal de la investigación, lo que ya les decía anteriormente, a qué parte interesada se debe informar, en qué momento, cuándo, con qué nivel de detalle también a la parte interesada. Eso es muy importante que esté dentro de un plan y sobre todo cuando yo le comentaba que esto puede tener un alto grado de índice de exposición, puede ser un asunto muy comprometedor desde el punto de vista jurídico, establecer también cuál es el interés jurídico que se tiene sobre el caso y siempre informar a este equipo como tal cualquier tipo de actualización. Entonces, la gráfica de acá pretende, entre otros, decir que hablamos de un plan inicial, hablamos de acciones diarias, hablamos de revisión siempre del alcance y sobre todo retroalimentar y volver a de repente a modificar este plan inicial constantemente. Y esa justamente es la reflexión de mi parte y la reflexión que también indica la ISO, que el plan de investigación siempre es un documento vivo, siempre debe de actualizarse a medida que cambie el proceso, y acá un poco integra justamente lo que hablábamos, integra los equipos, el principal, los entrevistados, los facilitadores, las partes interesadas, nuevos elementos, nuevas tareas, un backlog que ya tenemos, de repente una nueva denuncia, nuevos testimonios, nuevas evidencias, y todo esto de ahí, digamos, se alinea, se configura, se sincroniza y de todas maneras vuelve a modificar el plan. Con esto yo doy pase a Luis Enrique para continuar con otros elementos de recomendación. Gracias, Alex. Muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en este momento, y sabemos que para muchos de ustedes en este horario es completamente complejo el poder estar acompañando en este espacio, y esperamos que podamos darle los insights suficientes para poder estar fortaleciendo los lineamientos y el entendimiento de esta norma, que déjenme arranco con una opinión, y es que creo que esta norma nos viene bien porque de alguna forma a veces cuando se hacen las investigaciones internas empiezan a tenerse algunas luces de por dónde hacerlo. Más sin embargo, lo que viene aquí es una forma sistémica para poder enriquecer que estas investigaciones fortalezcan el desarrollo de investigaciones más profundas, o incluso el que pueda llegar a ser completamente válidas para poder aportar a los proyectos de investigación oficiales. Y en ese orden de ideas, esta forma como ha estado discriminada esta guía nos permite poder estar alimentando esos procedimientos internos para poder aportar de una manera juiciosa y formal el desarrollo de estas investigaciones que se están haciendo. Arranqué un poco apresurado, disculpen, porque veo el tiempo y creo que no vamos a alcanzar, pero seguramente
vamos a estar prestándole atención a cada una de sus preguntas para poder resolverlas de la mejor manera. Y en esto déjenme entonces adentrarnos un poco a lo que queremos compartir con ustedes hoy, en donde lo primero que quiero mencionarles es, en las investigaciones hay que guardar unos justos cuidados. Y estos justos cuidados corresponden a poder entender claramente que las personas que hacen parte y están involucradas dentro de una investigación deben tener unas premisas, y esas premisas es un tema de confidencialidad, y esa confidencialidad se brinda para poder estar entendiendo claramente cuál es el contexto de la investigación, que es necesario que esté completamente confidencial. La investigación se hace, y así como lo mencionaba Alex hace un momento, y Carlos también lo referenciaba hace unos minutos atrás, la investigación es viva y a veces se puede acortar porque no tenemos los indicios suficientes para poder echar adelante, pero también podemos estar gastando mucho tiempo en algo que no nos está aportando. Y también eso involucra que mientras estemos abriendo la investigación, esta información que está y que pueda llegar a ser utilizada para los pasos más adelante de tomar las medidas correspondientes, guarden esa confidencialidad necesaria para poder hacer uso de ella. Y en ese orden de ideas, esta confidencialidad, debemos estar enterando claramente que bajo la confidencialidad todos hacemos parte de las partes involucradas, debemos ser confidentes de lo que estamos allí desarrollando, y eso quiere decir que investiguemos y tengamos claro esta confidencialidad, se la hagamos conocer a las partes, tanto a los denunciantes, a los testigos que estamos encontrando allí, o incluso sobre los sujetos de investigación. Acá hay un tip o una sugerencia que nos hacen para poder darles nombres claves a estos objetos de investigación, que generalmente nos permiten guardar el anonimato sobre a quien está siendo objeto y también quien está haciendo parte de esta investigación. Ahora bien, Carlos lo mencionaba con algún ejemplo manifiesto, y debemos entender que de acuerdo con cada una de las locaciones en donde estamos desarrollando las investigaciones, podemos estar afectándonos con temas de privacidad. La privacidad de datos es un aspecto completamente relevante, e incluso desafortunadamente en algunos casos el no tener en cuenta cuáles son las regulaciones que aplican en el tema de privacidad pueden hacer que las investigaciones que se lleven a cabo, se estén desarrollando, puedan llegar a ser cortadas porque se rompió el protocolo que se estaba llevando. Y esto involucra un aspecto muy, muy interesante, y es que así como estamos viendo el tema de privacidad, tenemos que poner y tener de manifiesto los riesgos a los cuales estamos expuestos, e incluso poder estar analizando si en algún momento la privacidad puede llegar a tener un conflicto de interés que desde el mismo inicio de la información que estamos recopilando pudiera llegar a tener unas complejidades en donde podría ser necesario que esa información que estamos allí tomando, si no se cogió, no se tomó bien desde el inicio, la tengamos que estar descartando, incluso cuando el indicio es muy bueno, pero que dado la forma en la que se llevó, la evidencia no puede llegar a ser utilizada en un proceso más adelante. Ahora bien, esta confidencialidad debe darse generalmente lo que se busca para tener una mejor formalidad del objeto de la investigación. Se debe hacer por escrito, en donde estemos involucrando cuáles son las obligaciones de guardar esta confidencialidad que estamos llevando allí, y poder estar también mencionando las posibles consecuencias de no guardar esa confidencialidad. ¿Esto a qué conlleva? A que entendamos que es un requisito en donde ya ponemos un poco más la formalidad dentro del desarrollo de la investigación, y que necesariamente tenemos que entender que las personas que hacen parte no es un juego, sino que es un proceso completamente serio, y que seguramente el dar una falsa denuncia, por ejemplo, lleva unas consecuencias. El que tengamos unos factores que están siendo manipulados para efectos de una investigación tiene una consecuencia, y ello nos obliga a que esta advertencia generalmente la hagamos por escrito, que es mucho mejor para nuestras partes. Ahora bien, también podemos tener una advertencia verbal, y esta advertencia verbal, digamos que es más para recordar que lo que estamos hablando en la parte escrita, porque digamos que la formalidad es importante, el poder de saber que el investigador va a tener en medida que va
haciendo la investigación va enterando y puede estar recalcando estas advertencias sobre el uso de la información que estamos manipulando y la veracidad de la información que estamos llevando a cabo. Aquí, y muy de la mano de los puntos que vienen, entendamos que una investigación es una situación en la cual vamos a estar evaluando qué soportes formales estamos llevando a cabo dentro de esta investigación, qué elementos materiales estamos allí recopilando, pero también el cómo estamos armando esa hipótesis de fraude o esa hipótesis que estamos buscando llegar a tener de comprobación, y que esa información o ese hilo conductual que estamos llevando necesariamente debe tener una evidencia que lo vaya conectando. Hay que tener cuidado y, por supuesto, allí hay que tener todas las consideraciones suficientes sobre la formalidad de estas advertencias. Generalmente, aquí les traigo un ejemplo de cómo puede llegar a ser un modelo de correo para esta parte, pero démosle en la atención y la celeridad suficiente para poder advertencias son completamente mandantes de un proceso, porque eso obliga a las personas a que sepan que su participación, por supuesto, la agradecemos dentro del desarrollo de la investigación, pero que también tienen unas responsabilidades que su participación conlleva. Y esta parte es completamente relevante dentro del proceso para evitar, incluso sucede y con alguna frecuencia podemos estar viendo que tenemos testigos que en un momento participan, pero cuando se dan cuenta de lo que están denunciando y la magnitud de lo que están diciendo, dicen, no, me abstraigo de lo que estás diciendo, y nos podemos quedar sin la evidencia, soporte suficiente para poder llevar a buen término estas investigaciones. Ahora bien, en esta relación de las advertencias escritas, tengamos en cuenta que también podemos estar, se me pasó, el tema de la no divulgación, la garantía de no represalias que podemos llegar a tener allí, y que esta investigación puede continuar incluso más adelante, porque como lo decíamos y reitero, la investigación es un cuerpo vivo. Genial sería el poder decir que con unas pocas horas obtenemos un gran resultado, pero eso depende de la complejidad de qué información estemos manejando, de qué alcance le estemos llevando, de qué facilidad tengamos para poder llevarlo a cabo, y en ese orden de ideas entendamos que ese cuerpo vivo cobra completamente relevancia dentro del desarrollo de la investigación que estemos avanzando. Ahora bien, en el apartado que estamos evaluando, tenemos que tener claro, y digamos que este es un aspecto que considero que para los que hemos hecho parte de investigaciones nos resulta ser completamente material, y es poder alzar la mano sobre posibles interferencias que estemos recibiendo. Y esas interferencias las recibimos de manera externa, o por otras organizaciones, o incluso de manera interna. Personas con poder que dicen no me revise, o personas con poder que te dicen llega hasta acá nada más. Nosotros como investigadores tenemos la facultad de poder llegar a alzar la mano y poder mostrar a quienes estamos haciendo el reporte de la investigación el poder estar llevando las situaciones para poder mirar y tomar las alternativas suficientes para poder hacer que esas interferencias no quiten la objetividad e independencia del desarrollo de la investigación. Eso quiere decir que hay que mencionar si hemos tenido o no interferencias dentro del desarrollo de nuestra investigación, y que esta sea una forma en la cual nos blinda para poder llevar a cabo de manera objetiva nuestro desarrollo investigativo, y poder asimismo poder mostrar la relevancia de lo que estamos investigando. Si voy un poco más rápido, quiero venir a trabajar con ustedes la parte de las evidencias, que quizás tenemos una máxima, y es que las evidencias deben hablar por lo que hemos venido articulando y lo que llevan a hacer el desarrollo de las investigaciones. Y en ese orden de ideas, las evidencias, recordémonos que deben cumplir con los principios de la forma en que se está obteniendo, la forma en la que estamos tomando la evidencia para poder asegurar lo que estamos investigando, el poder organizar estas evidencias de una forma clara y objetiva. Aquí voy a tratar de tener en cuenta una de las preguntas que estábamos por allí viendo dentro del chat, y es que esto involucra el también definir qué volumen de información voy a estar a lograr
considerar dentro de la investigación. ¿Y a qué me quiero referir allí? Es que a veces una de las dificultades más grandes que tenemos en la investigación es que nos dicen, las evidencias están allí y nos llevan por allá al sótano de un edificio en donde seguramente hay mucho que encontrar, pero no está poco clara, no está tan organizada, con lo cual hace parte del proceso el poder evaluar si las evidencias que estamos teniendo y la complejidad de las mismas nos beneficia o no para el objeto de la investigación. Y asimismo, el poder estar evaluando si continúo invirtiendo tiempo en ese tipo de información que quizás me desgaste, pero que no me aporte mucho, o quizás busco unas maneras alternas para poder obtener mejores resultados. Y de esta manera, estas evidencias las voy consolidando para lo que es el propósito de la investigación, y asimismo incluso puedo estar definiendo etapas con las cuales voy a estar diciendo, en ese círculo virtuoso que estaba mencionando hace un momento, poder definir si vale la pena, dado una mirada que le estoy dando, transversal, vale la pena incluso ahondar más en mayor evidencia y poder estar involucrando una mayor cantidad de tiempo, o llegar hasta los alcances que he delimitado. Esto conlleva a poder determinar, con esta evidencia, también me permite poder identificar y evaluar qué tipo de pruebas voy a estar aplicando, y con eso detectar los documentos que sean completamente críticos y relevantes para la investigación. Y seguramente a muchos nos ha pasado durante el ejercicio de investigaciones en donde nos sobrecargan con mucha información, en donde tratan es de disuadir y hacernos perder tiempo, con lo cual el criterio selectivo para poder definir y poder estar siendo claro sobre cuál es el objetivo nos ayuda a poder tener una mejor evaluación de cuáles elementos son críticos y cuáles podrían ser secundarios, con los cuales podría tener un tiempo adicional incluso para efectos no iniciales, pero que pudieran llegar a tener una utilización posterior. Eso involucra incluso que podamos llegar a tener en esta parte de la escalabilidad que estamos hablando de las evidencias, el poder tener ayudas tecnológicas o digitales que nos permitan hacerlo. Y por supuesto, para eso nosotros contamos con con laboratorios y con información y herramientas que nos permiten tomar esa información y procesarla de una manera más acelerada que si tuviera que estar documento mirando carpeta por carpeta o gastando una serie de tiempo allí, con lo cual el costo-beneficio de estos temas siempre va a generar que pudiéramos llegar a tener. Ojo con lo siguiente, y es que cuando estamos hablando de información electrónica, debemos tener en cuenta una de las normas que nos mencionaban pero ya cuando Carlos nos estaba haciendo la chiva sobre los adelantos sobre las próximas normas que van a estar saliendo. Recordemos que también tenemos normas que son muy exigentes frente a la forma en la que se debe recolectar, analizar y estar recopilando esa información, como es la 27.037, que deben ser medidas que no son negociables en la forma en la que se deben estar llevando a cabo. Y esto involucra a que esos proveedores, que generalmente son expertos para poder estar manipulando esta información, analizando, el término manipulación aquí no se da, sino que se recolecte de una forma segura, se almacene y se analice de una forma completamente segura, deben cumplir con esos principios de la 27.037. Ahora bien, esto involucra a que entendamos y pongamos en consideración que genial que pudiéramos llegar a tener esas herramientas al interior de nuestras empresas, pero también hay personas que somos expertas en estos temas y que seguramente tenemos a disposición herramientas que nos permiten hacer uso y referencia de información sobre estos volúmenes grandes de datos para poder manejarlos y sacar la mayor provecho en esta información. Esta parte de la evidencia coincidencialmente conlleva a que fue de la parte en la cual estaba yo trabajando, pero creo que la evidencia es fundamental en el desarrollo de las investigaciones internas, porque sin ello estaríamos casi que malgastando un tiempo y unos recursos, y esto hace parte del buen uso y el buen fin que pueda llegar a tener la investigación. Quiero irme a un tema, y es que miren que esta forma en la cual estamos presentándole a ustedes estos aspectos, lo que conlleva es a que le demos una mejor fortaleza a la cultura con la cual estamos haciendo las investigaciones,
que seguramente son unos pasos que nos sirven para poder estar afianzando el desarrollo que tenemos al interior de las empresas, pero que también la cultura, propiciar aspectos de transparencia, de poder ser completamente objetivos en el desarrollo de estas investigaciones, fortalecen la cultura organizacional. Y consideremos que siempre el poder estar afianzando aspectos de transparencia, lo que hace es que la empresa, las personas que viven dentro de una empresa reconvivan y resalten la transparencia con la que se hacen. Evitamos también que tengan la tranquilidad en poder alzar la mano cuando vean un aspecto al contrario y que también nos permitan el poder ser completamente objetivos sobre lo que se está evaluando. Así, así los temas. Quiero invitar a mis compañeros de este webinar para que entremos a mirar las conclusiones y podamos llegar a estar recapitulando las preguntas que nos han hecho aquí el público que nos ha venido compartiendo. Gracias, Luis. Excelente. Y en pos del tiempo nos quedan 5 minutos. Creo que uno de los aspectos importantes que mencionaste es el respecto de la cultura de realizar y formalizar y tener estas buenas prácticas para poder realizar investigaciones dentro de la organización y tener y seguir cumpliendo con los distintos aspectos de promover la transparencia y dentro de la organización. Y ahí, a pos del tiempo, les decía, vamos a compartir las presentaciones, vamos a compartir, a tratar de responder algunas de las preguntas en este poco tiempo que nos queda, y si no, las estaremos respondiendo en forma particular, en forma general, las preguntas y las respuestas que vamos a estar haciendo. Específicamente, Luis, te quería consultar, ya que vos estabas comentando respecto a la confidencialidad de la información y demás. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué directrices proporciona la norma ISO relevante para facilitar la colaboración efectiva entre las distintas jurisdicciones en las organizaciones, en las investigaciones? ¿Y cómo preservar la confidencialidad en estos escenarios, cuando tenés intervención de distintas jurisdicciones? Súper interesante. De hecho, yo creo que el tema acá es poder entender cuáles son las obligaciones de esa confidencialidad de acuerdo con la territorialidad que estemos llevando a cabo. Creo que el ejemplo que nos comentó Carlos, en donde el manejo de un dato en una locación es diferente a otra, eso es completamente relevante y nos obliga a nosotros como investigadores el poder entender y dimensionar adecuadamente esas normas que nos obligan frente a los temas de confidencialidad. Si bien creo que hay pautas que nos ayudan a poder llevarlo, creo que las buenas pautas que nos da ASFE nos permiten. Sin embargo, creo que esto está muy de la mano de la normatividad que en cada jurisdicción está aplicando. El marco europeo con respecto al tema de privacidad nos da unos marcos bien importantes sobre qué vale la pena mantener de una manera anónima frente a otros, y creo que eso es lo principal. No sé, Carlos, ¿cómo lo ves tú en el desarrollo? En Argentina incluso son mucho más delicados en los aspectos de confidencialidad. No, coincido plenamente con lo que estás diciendo. Hay una tendencia internacional, algunas directrices que nos marcan algunas líneas de cómo tener ciertos resguardos, pero después siempre la normativa local hace que sea muy importante trabajar estos temas junto con los asesores legales. Muchas veces tenemos abogados dentro de nuestros equipos, muchas veces los tienen nuestros clientes y debemos hacer equipo con sus asesores jurídicos y dependiendo de la especialidad, hay veces que hay que buscar un abogado experto en cierta temática, porque a veces incluso la confidencialidad es parte de la misma problemática que se está investigando. Por ejemplo, la falta de confidencialidad, que puede ser incluso hasta un fraude en algunos aspectos. Así que son aspectos complejos que hay que ir viendo caso a caso. Exactamente. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. Y ya nos quedan 2 minutos. Voy a tratar de seleccionar alguna pregunta. A ver, Carlos, por ahí, si nos podés ayudar en aclarar esto. Acá el aplicar la ISO 37008 en la organización, ¿esta puede servir como evidencia en caso de la denuncia de fraude? Y quizás un poquitito, algo que complementa, es decir, ¿la ISO 37008 protege a la organización en caso de afrontar procesos judiciales?
Ahora vamos a hacer respuesta en formato Twitter rápidamente para, por si entra alguna otra, pero básicamente una cosa es tener por ejemplo, una denuncia, digamos, por corrupción y que un juez esté analizando la robustez de nuestro programa de compliance o de integridad. El hecho de tener una norma de este tipo implementada, no me caben dudas de que si la justicia está al tanto de la existencia y puede evaluar que se cumple con estos lineamientos, va a depositar mayor confianza en todo este programa de compliance. Ahora bien, si hay una investigación particular, supongamos, no sé, un delito en lo comercial, para poner un fuero en la justicia, yo no creo que el juez esté mirando el tipo de lineamientos que implementó la empresa, sino va a estar viendo las pruebas específicas por las cuales una parte denuncia y la otra está defendiendo. Sí, acá ojo, recordemos que si la legislación local tiene, como en el caso de Argentina, la 27401, en Chile, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde vos tenés un programa de compliance que tiene un protocolo de investigación y vos tenés la investigación realizada y tenés un atenuante, etcétera, puede ser que también ayude a todo eso, a tener el programa de compliance como un elemento para decir que se tomó la diligencia correspondiente. Exacto, y no olvidemos que este tipo de normas históricamente suelen arrancar con un esquema de este tipo, de buenas prácticas, lineamientos, y muchas veces se convierten con los años en estándares certificables. Así que el destino lo dirá el tiempo. Buenísimo, gracias Carlos. Y Alex, la última, y esto tiene que ser cortito y al pie, como decimos en Argentina. ¿Cuál sería el papel del área de cumplimiento dentro de la investigación? A ver, en realidad puede ser un gran protagonista en el proceso de investigación o también un gran facilitador. Va a depender mucho del caso que se revise y también un poco del perfil que tenga la persona, ¿no? Digamos, puede estar en los dos lados de la cancha, si lo vemos de ese lado, pero siempre va a tener que buscarse, que rodearse de los elementos o los expertos que de alguna manera, según su perfil, no pueda cubrir, ¿no? Dependiendo del tema, ¿no? Yo creo que suma bastante, sea como gran protagonista o sea como un gran facilitador. Buenísimo. Gracias. Bueno, en pos del tiempo, ya 1 hora y media, el tiempo de la gente es un montón, así que les agradecemos infinitamente el que hayan destinado ese tiempo para escuchar a estos 4 personajes y expertos también en temas de investigación. Gracias nuevamente. Vamos de vuelta. Esto es un tema que da para largo, para seguir conversando. Vamos a tratar de responder las preguntas, compartir el material, la grabación y vendrán nuevos webinars con distintos tópicos relacionados con este y con otros más, con algunas de las normas que se vienen, con las que están vigentes, con las que, si ustedes tienen algún tópico específico para que querramos ahondar, siéntanse libres de contactarnos, siéntanse libres de sugerir. Y nada, muchísimas gracias, que tengan un muy buen resto del día. Gracias, Luis, gracias, Carlos, gracias, Alex. Y nada. Gracias también a los que están detrás de escena, Van, Jessica y demás, que nos dan una gran ayuda, Luz también. Así que, nada, muchísimas gracias y a disposición para lo que podamos ayudar. Gracias, buenas tardes con todos. Buenas tardes, que estén muy bien. Saludos. Hasta luego. Gracias por estar acá.